Renovando tu mente. TV Gracia Internacional presenta Resúmenes de Calqueos 2025. La explicación del Evangelio de la Gracia en labios de Jesucristo hombre, que nos lleva a la estatura del varón perfecto. Vamos a ver ahí en Colosenses capítulo 2, verso 5, donde Pablo usa una experiencia o expone una experiencia que él tuvo. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Fíjate, aquí el apóstol usa un término que se repite también en primera carta a los Corintios, que ya mismo lo vamos a leer, pero por eso es que el tema, la omnipresencia que produce este evangelio, cuando el apóstol Pablo logró tener algunos discípulos que se sometieron a sus enseñanzas, recuerden que Pablo era el que promovió la unidad del Espíritu, y entonces él era el único que enseñaba en aquellos tiempos. Timoteo sometido a él, los demás sometidos a él, pero era lo que él enseñaba, la forma y de la manera que enseño. Por eso él dice, aquí les envío a Timoteo, que él les recordará la forma que yo enseño, pero no es que Timoteo iba a enseñar algo diferente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ellos estaban sometidos a Pablo, en aquellos tiempos, Pablo decía, porque aunque estoy ausente en cuerpo, aquí el apóstol no necesita la carne. Y de hecho, este evangelio es tan poderoso que cuando se mete en la mente de alguien, la presencia corporal, la parte física, no tiene ningún poder más que emociones de que vimos al apóstol. El apóstol Pablo a veces decía, por los que nunca han visto mi rostro. Ahí mismo en ese capítulo, él usa el término, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Bueno, en aquellos tiempos era necesario el rostro del apóstol. ¿Sabe por qué? Porque no había videos, la ciencia no había aumentado y querían saber cómo era él. Y entonces ver su rostro era una edificación, pero no por ver el rostro, porque el rostro era bastante feito. ¿Te recuerdas aquella enfermedad que tenía en los ojos? No era por la parte física, era que al ver su rostro oían su boca, oían su mensaje, oían su hablar. No es como en el caso mío, que tú no necesitas verme a mí. Yo no tengo que estar en la sede principal o en la otra sede, o yo no tengo que estar físicamente, porque físicamente lo que tú vas a ver es mi carne, pero es lo que sale de mi boca, que es lo que entra a tu mente. José Luis Carne no entra a tu mente, lo que entra a tu mente es el evangelio que José Luis predica, lo que entra, y es lo único que te hace bien. Por eso fue que Pablo dijo, la presencia corporal para poco edifica. Las cartas soportan todo. Ahora, esta omnipresencia que produce este evangelio, Pablo dice, mira, no obstante, yo no estoy ahí. Yo puedo decir lo mismo hoy, mira, yo no estoy ahí físicamente, pero yo estoy ahí espiritualmente, mi espíritu está con vosotros. Bueno, hoy yo aventajo a Pablo porque Pablo no tenía video. Tú, aunque sea, me puedes ver a mí expresarme y no necesitas verme físicamente, aunque uno se goza tanto cuando ve a los hermanos y comparte, pero no hay necesidad de eso. Lo importante es que tú escuches el mensaje de la gracia. El verso 5 dice, volvemos a repetirlo, lo ponemos en pantalla por favor, dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Él hasta lo miraba sin estar allí.
Yo hice una listita aquí de las cosas que debemos guardar buen orden. Esta listita es, hay que guardar buen orden en los colaboradores, en las alabanzas, guardar buen orden, de que todos cantemos lo mismo. En la superraza, el colaborador, el obispo, velar que la congregación local, que los niños sean atendidos, buscarle su saloncito, una inversioncita ahí para que ellos tengan su DVD, maestros dedicados a esos niños, porque a veces están corriendo y empiezan a llorar y lo que van es a veces a darse golpes corriendo, se llevan hasta a veces parece un juego de pelota en la congregación. No, hay que velar por ese orden, hay que invertir en esos niños, hay que velar por ellos para tener un buen orden en la congregación. Que las amadas estén en buen orden. Que la finanza, procurar que cada congregación siembre y que esa siembra, el obispo de esa nación es fiel en mandarme de las manzanas correctas que me tocan a mí. No me envíes manzanas llenas de mordiscos. Cuando yo digo mordiscos, ¿se recuerdan el ejemplo de las manzanas? Que papá Dios nos dio 100 manzanas y te dio 90 para ti y 10 para él. Ese es el diezmo. Ahora, la siembra, la ofrenda es, algunos dicen 10 más, serían 20. 80 para ti y 20 manzanas para papá. Pero tú no vas a coger las 20 y darle un mordisquito a cada una que vengan todas mordidas. Hay que guardar buen orden en la finanza porque conforme a como tú haces en eso, así la cubierta angelical te va a servir. Pero si no lo haces, esos ángeles los tienes molestos, tus ángeles. Mira, tener un ángel molesto con uno. Dura cosa caer en manos de un Dios vivo. Tener los ángeles en contra porque tú no estás guardando buen proceder y no tienes buen orden, se te daña todo, bendecido. Esto es un asunto bien serio. Guardar buen orden en el evangelismo. ¿Estás tú evangelizando? ¿La congregación está evangelizando? Recuerda un dicho que dice que si callas, otorga. Si te quedas callado, estás otorgando, estás permitiendo que otros hablen. Tú tienes que hablar, tienes que tirarte a las calles, tienes que decir que el Señor llegó, tienes que hablar del evangelio, que el diablo está destruido, que con una ofrenda nos hizo perfectos, que estamos completos, que estamos reinando en vida. Porque el gobierno nuestro es un gobierno poderoso. Mira, el gobierno que papá me ha dado a mí, esto es indestructible. ¿Te recuerdas cuando Jesús dice, mirad a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero el alma no la pueden tocar? Eso era una profecía de que pueden lastimarnos, hablar más, pero lo que está en tu mente no lo pueden tocar, porque ese es el espíritu. La palabra de este precioso evangelio que actúa en vosotros los creyentes no tiene fin. Yo declaro y puedo mirar vuestro buen orden en diferentes naciones. Qué muchos ejemplos lindos tenemos de lo que es guardar buen orden. De esto tenemos que hablar un poquito más, del orden que guardan los hermanos mundialmente hablando. Dice, verso 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? ¿Quién es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión? Quiere decir que José Luis no es. José Luis no es. Cristo Jesús es el verdadero apóstol. ¿Lo dice aquí, sí o no? ¿Quién es el apóstol de vuestra profesión? Cristo Jesús. Entonces en el verso 2 dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Por qué mete a Moisés aquí? Fíjate, Moisés representó el viejo pacto. ¿Verdad que sí? Entonces, en el nuevo pacto, el sumo sacerdote, después que murió y resucitó, es Jesucristo.
Entonces dice, mira en lo que fue fiel Moisés. Mira el verso 5 para ver si en media hora resuelvo esto. Y después tú estudias todos los versos allá. Dice, y Moisés, verso 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a ¿qué? ¿De lo que se iba a qué? O sea, Moisés fue fiel en lo que se iba a ¿qué? En cumplir la ley no fue fiel. Porque él mató, se casó 2 veces, tuvo una mujer cusita después de ser esposo de la hija de Jetro, de la hija de Jetro, le dio ira, tiró las tablas de la ley, las reventó. Ahora, él fue fiel en lo que se iba a decir, diga eso, en lo que se iba a decir. Y cuando Moisés hablaba, ¿quién era el que verdaderamente hablaba? Dios. Él oía una voz como de trueno, ¿verdad? Dice que se oyó una voz. Y entonces luego se lo llevó solito allá al monte y allá le dio los mandamientos y hablaba con él, con Moisés. Entonces Moisés hablaba ¿con quién? Con el pueblo. Y entonces Dios dijo, miren, Moisés, el que hablo soy yo. Dios dice, el que hablo soy yo. Pero Moisés será Dios para ustedes. Él no es Dios, pero será como Dios para ustedes. Porque lo que yo hablo, Moisés, que lo repite, él fue fiel en decir lo que se iba a decir, ¿correcto? ¿Estamos claros? Hasta aquí no estamos diciendo nada profundo, bien sencillo, ¿no? Entonces, fíjate que todo es de la misma manera. Dígame una cosa, después que Jesucristo murió, ¿qué sucedió con el cuerpo resucitado? ¿Subió qué? ¿Subió al paraíso? Entonces, al subir al paraíso, ¿tú alguna vez has escuchado a Jesús enseñando en algún edificio, sinagoga o iglesia? Ahora, él cuando estaba en carne, él enseñaba en la sinagoga, ¿sí o no? Ahora, después que resucitó, ¿siguió hablando? No. Y tú sabes qué sucede, que es que en el Viejo Testamento, él hablaba a través de Moisés. Y en el Nuevo Testamento él no cambia esa manera. Dios no viene a hablar con nadie, él usa hombres. Entonces, fíjate lo que dice. Vamos a ver a Hebreos 12, 25. Vamos al capítulo 12. Estamos en el 3. Capítulo 12, verso 25. ¿Vamos todos? Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la... ¿Dónde? ¿Y quién era ese que los amonestaba en la tierra? Moisés. ¿Y escaparon los que le desobedecieron a él? ¿Verdad que no escaparon? Por eso es que él dice, miren, ahora en este pacto, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta, ¿desde dónde? Y mira lo que dice el verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, en Tesalonicenses, primera a Tesalonicenses, mira cómo dice en la forma que va a hablar y que tú lo vas a escuchar. Primera carta a Tesalónica, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, ¿con voz de qué? ¿Con voz de qué? Y con voz de... Y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que el Señor habla con voz de mando y con voz de arcángel. ¿Tú sabes lo que es un arcángel? Un arcángel es un espíritu que cuando encarna se llama apóstol. Y le llaman apóstol. Y las iglesias dicen, mira, ese es nuestro apóstol. Entonces, quiere decir que Dios habita en el cielo, en luz inaccesible, nadie lo ha visto,
por lo tanto nadie lo ha oído. Sin embargo, tú puedes escucharlo en la voz de un apóstol. Ahora, atiéndeme bien, José Luis es un instrumento. El apóstol es el espíritu que está en mí. Entonces, él habla desde el cielo y yo escucho. Y entonces yo hablo en los cielos. Ahora, yo no soy el apóstol. De hecho, yo tengo un apóstol. Yo mismo tengo que estar sometido a mi mismo apostolado. Por eso cuando yo me escucho, yo digo, mira lo que yo dije. Qué tremendo está eso. Yo no supe que lo dije, porque no soy yo. Es que Él toma mi mente con la palabra escrita y comienzo a hablar. Por eso es que tú entendiste esta palabra. Ahora, el verdadero apóstol es Jesucristo. Lo único que Él habla de la misma manera. Él habla de la misma manera. Moisés fue fiel en lo que se iba a decir. Yo he sido fiel en lo que se debe decir del nuevo pacto. En ese aspecto yo soy apóstol. Pero imagínate, tú pones los ojos en mí y vas a caer. Porque tú no puedes poner los ojos en mí. Porque yo soy un ser humano con errores. Y Dios solo escoge seres humanos con debilidades y errores. Y lo hace a propósito. Y si tú pones los ojos en esta carne, tú sabes que Dios va a buscar la forma de yo decepcionarte. Me perjudica si tú pones los ojos en mí. Así que búscate un apóstol que plante y búscate unos colaboradores que rieguen. Y si están plantando y regando conforme al fundamento que dejó Pablo, no al lado, es encima. ¿Cómo usted descubrir si yo soy un falso apóstol? Fácil. Busca si yo estoy plantando bien, conforme al evangelio que dejó el apóstol Pablo. ¿Y cómo usted sabe que usted está plantando bien? Porque Pablo habló de mí. Búscalo. Primera carta a los Corintios 3:10 para que vea que él lo dijo. Y si él profetizó que venía uno a edificar en la misma forma de él, tenía que aparecer. No había aparecido, ¿verdad que no? Yo no lo he conocido ni en inglés, ni en español, ni en ningún otro idioma, libros escritos. Yo no he visto a nadie plantando y regando como este ministerio. Ahora mira lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10. Ciertamente Apolo no fue. Mira lo que dice. Verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse la explicación, el fundamento y otro. ¿Cuántos? Venía uno, Pablo dice, mira, hay no otros. Pablo comenzó a profetizar, después de mi partida no va a haber más gracia. Pero mira, viene otro. Y ese otro no puede venir pronto porque tiene que venir la apostasía. El otro viene con voz de mando, con voz de arcángel. Y tocará la trompeta. Yo llevo tocando la trompeta por 16 años. Y la ando tocando con sonido cierto. No con sonido incierto que tú te turbes. ¿Qué es esto que dijo? No, lo que yo te digo está escrito aquí. Suena bien. Lo que yo digo suena bien. Oye, porque te trae consuelo. Te trae aceptación. Te trae revelación, lo que yo te he dicho. Entonces dice que venía otro ¿a qué? Dice, y otro edifica al lado. ¿En dónde? ¿Otro edifica dónde? Mira, tú sabes lo que yo soy. Bafle, speaker, bocina, ¿cómo más le llaman a eso? ¿Cómo le llaman a esta cosa que está aquí? Eso. Autoparlante. Ahora mira, es más, los cassettes que te han libertado a ti no son José Luis. Un cassette, mira, es la voz. Es la voz. Entonces, fíjate, ahora mismo el apóstol tuyo es eso, porque si llego a hablar, pero ahora me escucha bien. Mira el apóstol ahí. Nosotros somos antenas repetidoras.
Y todo el que repite es como si fuera el apóstol. Estamos repitiendo lo que él habló desde el cielo. Pablo lo escribió y nosotros lo repetimos. El pensamiento que invade mi espíritu ahora mismo es enfocarnos correctamente en qué nosotros estamos esperando. De que Dios reconcilió los cielos y la tierra. Pero no dice así, vamos a verlo bíblicamente, el verso 20 de Colosenses 1:20, para poder enfocarnos, porque yo pienso que el Señor nos está dando mucha revelación, pero a la misma vez quiere que enfoquemos hacia dónde vamos. Y es aquí en la tierra el asunto. Entonces tenemos que enfocar eso correctamente. Dice, y por medio de él, reconciliar todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, dice ahí que reconcilió todas las cosas. Todas las que están en los cielos y las que están en la tierra. O sea, los unió, ¿verdad? El que se reconcilia, se une y no se despega más. Sí, porque ya se reconcilió ese asunto. Entonces, al reconciliar eso, tenemos que estar dejando de mirar hacia el cielo, más bien hacia los cielos. Tenemos que enfocarnos bien, porque es que Él cogió todo lo del cielo y lo llevó aquí, donde está su iglesia, su amada. Fíjate, cuando dice, ¿por qué mejor no obedecemos al Padre de los Espíritus y viviremos? La palabra vivir significa vivir humanamente. Entonces esa disciplina es para vivir humanamente aquí en la tierra. Sea que estemos transformados o no transformados, vamos a vivir. Porque mira, la educación de la disciplina de un padre, hablando espiritualmente, es para que cuando venga la transición de la transformación no se te tenga que enseñar más, ya lo sabes. Lo que cambia es el cuerpo, pero la mente sigue igual porque la educación no puede variar. O sea que cuando viene la transformación, tú eres un fenómeno ya, con ese cuerpo, imagínate, donde ya no habrá más muerte. Es un cuerpo glorificado, se quedó así eternamente y para siempre, porque ya la muerte no tiene cabida. Entonces, pero esa gente que se le va a hacer eso, tienen que transformarse aquí, porque con un poder así tú eres capaz de hacer daño. Eso es un cuerpo muy poderoso. Quiere decir que los que van a pasar por esa transición, lo que van a hacer es bien. Y tienen que andar sobre un dominio de un gobierno. Va a ser una unidad espiritual tremenda, algo agradable, algo maravilloso, que quizá no tengamos todas las palabras correctas para explicarlo, pero tú no estás perdiendo el tiempo en este proceso de educación. A ti te están educando. Sea que mueras o no mueras, esta educación es la mejor inversión que tú puedes hacer en tu vida. Fíjate que él hablando con esta gente de Efesios, que le dice que los alumbre, y entonces le da la información de Efesios 2:6. Ponme Efesios 2:6. En el primer capítulo dice que los alumbre. Y entonces él comienza a hablar con ellos, porque eso es una iglesia. Y le dice, mire, él juntamente con él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira, juntamente con él nos resucitó. Y nos hizo sentar. Pero parece que los efesianos decían, ¿de qué está hablando este tipo? Yo, en lugares celestiales, si mi mansión está en los cielos. En los cielos. Pues ya está sentado juntamente con él en lugares celestiales. Esa es la posición del pacto. Mira, hubo el seno de Abraham.
hubo el lugar de los justos, hubo el paraíso, nube de testigos. Todos esos son términos de espíritus que salen del cuerpo, que están en espera. Pero la meta más grande es que todo va a ser aquí en la tierra. Los mansos heredarán la tierra, los justos heredarán la tierra para siempre. Pero mientras tanto, estamos en esa batalla por vivir en un vaso de barro. Y finalmente en Efesios 3:10, mira lo que le dice en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De los ángeles, de la iglesia, gente con cuerpo. ¿A quiénes? A los principados y potestades. ¿Dónde? Aquí abajo, aquí es que están las potestades, la gente con autoridades, sean malas o buenas, son potestades. Y entonces, finalmente, con todo lo que le habló así, ellos no entendieron nada. Mira lo que le dice en el capítulo 4, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Esta gente, mira, les digo, es que ustedes se están dejando dominar por las estratagemas de la ley, del judaísmo, de todas estas cosas que Moisés dijo. Ya ustedes son una nueva creación, nosotros estamos en otro plan, estamos sentados en lugares celestiales. Él reconcilió todo lo que estaba en el cielo y lo unió con todo lo que está en la tierra, y de aquí se va a formar un gobierno que lo veo difícil en carne con los cuerpos como los tenemos, pero con una transformación de cuerpos glorificados. Entonces Él formará un reino en este mundo de cuerpos glorificados, los primogénitos que están inscritos, y con eso se gobernará la tierra. Y me imagino y pienso por las evidencias que va en la Biblia que cuando llama primogénito es porque hay unos cuantos más. En una familia, si nace un solo hijo, es unigénito. Pero si nacen 2 o 3, entonces este es el primogénito, dando a entender hay 2 o 3 más. Pero esos 2 o 3 más son esos que Pablo dijo, habiendo oído yo de vuestra fe en el Señor Jesús. Nosotros entendemos que hay evangélicos, bautistas, de diferentes denominaciones, católicos, todo, gente que ama al Señor, gente honesta que han sido engañados, pero que aman al Señor Jesús, que pertenecen a la familia de la fe, pero no están alumbrados. Y si no están alumbrados, no pueden ser transformados. Quiere decir que están los primogénitos, las primicias de un reino que se va a levantar sobre toda la tierra, y van a haber personas que se quedan en espera al creer en nosotros, que serán transformados en otra ocasión. Pero lo importante son los inscritos, los primogénitos inscritos en el libro de la vida. Y usted debe considerarse privilegiado que le han dado ese conocimiento. Vamos a comenzar con Efesios capítulo 2, verso 6. Aprendiendo a vivir en los cielos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que nosotros estamos sentados juntamente con Él. Oye, pues tú tienes que ser bien santo para estar sentado al lado de Él. Tú tienes que estar completo, ¿no? Y que no te falte nada. Pero Él te hizo sentar. Tú no te atrevías a sentarte. Tú sabes, cuando un padre coge un niño, siéntate ahí. Porque tú no te atreves. Él te hizo sentar en lugares celestiales por la calidad de ángel que eres tú, la calidad de espíritu. Y no fue al cielo, en los lugares del cielo. Porque los cielos es aquí en la tierra. Él es dueño de todo. Está la tierra y de arriba de la tierra tiene que comenzar los cielos.
y nosotros estamos encima de la tierra. Por lo tanto, los cielos, estamos en el primer cielo. Y ahí está la iglesia, juntamente con Él. Pero eso antes jamás se había vivido. Eso no se había explicado ni entendido. Por eso es que tuvo que venir Él mismo. Mira, tuvo que venir Él mismo para sentarnos juntos. Sentado en lugares celestiales. Y mira cómo dice Efesios capítulo 3, verso 10. Efesios capítulo 3, verso 10, siguiendo la misma secuencia. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? Y la iglesia tiene cuerpo. En el cielo no hay iglesia, en el cielo hay congregación de espíritus, pero si es iglesia tiene cuerpo. Y si estamos sentados juntamente con Él, quiere decir que la iglesia, sentada en lugares celestiales, les da a conocer a los principados y potestades, ¿en dónde? En los lugares celestiales, aquí en la tierra. Y entonces la iglesia le da a conocer a los demás, a ti, porque la iglesia es una potestad. Es una potestad. Aquí en Nicaragua tuvo una potestad, buena, no mala. Porque antes en el sistema usted oía hablar de principados y potestades, usted pensaba en el diablo. Eso es el demonio, brigadas de demonios. Pero no, la brigada es nuestra. Y ahí estamos nosotros sentados. Naturalmente, para estar sentados ahí, tenemos que tener una sabiduría. Muchas formas de sabiduría. Por eso a veces yo te explico una cosa de un lado y luego la misma, pero es lo mismo. Los lugares celestiales aquí en la tierra, porque el infierno está también aquí en la tierra. Yo te voy a hablar también del infierno hoy, porque yo creo en el infierno. Lo único que yo creo en el infierno bíblico, el que dice la Biblia, no el infierno católico, ni el infierno pentecostal, ni el infierno evangélico. Yo creo en el infierno que me dice la palabra de Dios. Y a ti te debe interesar conocer ese infierno. Pues yo me mudé de ese infierno hace años. Yo no vivo ahí. Cuando me alumbraron los ojos, me mudé. Y entonces cuando yo hablo con las personas hoy, ellos no me entienden a mí y yo no quiero entenderlo a ellos porque de allá yo me mudé. Hace poco me llamó un hermano en Miami con unas situaciones, estuvo hablándome y entonces yo le dije, ¿por qué tú no te mudas? Y yo, pues si yo me acabo de mudar a otro apartamento, ¿cómo me voy a mudar otra vez? Y dice, no, que ¿por qué no te mudas de esa forma de pensar? Y te mudas a la forma de pensar nuestra. Vamos a dar un viaje al infierno momentáneamente. El infierno que habló Jesús de Nazaret. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios. Recuerda que el reino de Dios es aquí abajo. Con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Entonces cuando Jesús de Nazaret hablaba de infierno, estaba hablando del basurero de la ciudad. Porque aquí en la tierra hay diferentes tipos de infierno. Está el basurero, está el cementerio donde se depositan los cuerpos ya muertos. Y está también el infierno que tú vives con tu esposo y tu esposa. Cuando no te has mudado al cielo, este es el infierno de tu trabajo, los compañeros de trabajo, y hay un infierno también. Porque eso es carne, diga carne. Carne es infierno. Efesios capítulo 4, verso 22.
cómo uno se muda del infierno al cielo. Verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir en el infierno, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a que, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bendecido, tú tienes que entender que tú tienes un cuerpo viciado, engañoso, y te levantas en la mañana y ahí está. Ahí está. Bueno, me lo hace a mí a cada rato. Entonces, tú eres como yo. Igualito. Somos iguales, clonados de la misma naturaleza. Y entonces yo me tengo que despojar para reinar en vida, y tú te tienes que despojar también. Y mientras tanto, el discípulo no es mejor que su maestro. Si Jesús de Nazaret tuvo que luchar ahí, entonces también nosotros luchamos. Mientras tú participes de carne, vienen lucha. Pero si te despojas del viejo hombre que está todavía viciado, pero después te da una revelación, deseos engañosos no son verdaderos. Te dice la verdad y después te dice, pero no le creas. Tú has notado que pasa un día y tú no pasas ese día, el día gris, la nube gris va pasando y tú estás ahí dudando y se te suben todas esas altiveces a la mente. Y ese día tú no quieres hablar con nadie si es posible para que no vean tu naturaleza. Pero al otro día, oye, qué bien me siento hoy. ¿Y qué pasó ayer? ¿Pasó? ¿Era una mentira? Entonces, para aprender a vivir en el cielo, número uno, tú tienes que despojarte del viejo hombre cuando te trae esos dardos. Porque en esos dardos hay cosas que te suceden a ti, hay cosas que te hacen, hay cosas que te llegan, pero tienes que tratar con ellos, porque tú vives sentado juntamente con Él en lugares celestiales. La palabra que nosotros creemos es firme ancla de un espíritu que vive en un vaso de barro, nos da firmeza. Vamos a ver una cosita más que tenemos que practicar, y es segunda carta a los Corintios capítulo 10, versos 3 y 5. 3 al 5, perdón. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Oye, no son carnales, no salen. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? ¿Y qué es una fortaleza? Esa voz que te dice, te vas a morir de cáncer. Tú lo que tienes ahí es un cáncer. Tú, o sea, el hígado de lo te ves pasado ya. Mira, y empieza esa fortaleza, se te sube. Y a veces en la mente tuya se levantan una fortaleza. Voy a resolver esto, me voy a matar, me voy a quitar la vida, ya no aguanto más. Y se trepa eso ahí. Y hay gente que se quita la vida, jovencitos que se quitan la vida. Eso son fortalezas. Ahora, si nosotros cogemos nuestros bebés desde pequeñitos, mira mi amor, tú eres un bendecido, tú tienes ángeles, ese bebé va naciendo, cuando presentan las luchas de esta vida, el bebé dice, mira, me resbala mami. No, mira que por ahí hay droga, eso no es para mí. No, que la educación, que es difícil, que no vas a lograr hacer nada. Dice, no, yo voy a hacer algo. Y está preparado porque tiene la mente ya limpia. Tiene educación.
educación del cielo en la cabecita. Se comporta diferente, habla diferente. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. No te conformes a este siglo, no te conformes a las enseñanzas de tu papá y tu mamá si no están en línea con el pacto. No te conformes con lo que tú aprendiste cuando pequeño en la escuela, nada. Tú vas a renovar tu mente, renuévala, pon palabra fresca, palabra de Dios en tu boca. Que de la abundancia de tu corazón, tu mente, hable tu boca. Que la palabra no falte. El salmista David en un pacto inferior dijo, Señor, pon seguridad, pon guarda en mi boca. Que yo no hable diferente. Estamos llamados a reinar en vida. Ya el precio está pago.